Hola, queridos amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo con ustedes, muy felices de reencontrarnos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Secretos de la Biblia. Y hoy seguimos avanzando por el itinerario sagrado del santuario siguiendo a Jesús. Y llegamos a la tercera puerta, la que solo podía traspasar el sumo sacerdote una vez al año, y que Jesús, cumpliendo su papel del plan divino, que era prefigurado en el santuario terrenal, ya la traspasó en el santuario celestial, como veremos. La primera puerta era la entrada al atrio exterior, donde se encontraban el altar del sacrificio y la fuente de bronce. La segunda puerta daba entrada al lugar santo, donde se encontraba la mesa con los panes de la proposición, el candelero con los 7 brazos y el altar del incienso que vimos en el capítulo anterior. Este altar estaba situado delante de la cortina que separaba el lugar santo de la presencia de Dios. Y todas las mañanas y todas las tardes el sacerdote quemaba incienso aromático sobre este altar. Y el humo ascendía como deliciosa fragancia agradable a Dios y representaba las oraciones de los pecadores arrepentidos que buscaban el perdón por la justicia de Cristo. Y así como el altar era un lugar exclusivo para el incienso y nada debía de reemplazarlo, asimismo nada puede ocupar el lugar de la oración para comunicarnos con Dios. Es lo primero que debemos hacer cada mañana al despertar y lo último que debemos hacer al anochecer antes de retirarnos. Y el agradable aroma del incienso perfumado era elevado hasta Dios y perfumaba, hacía agradable ese lugar santo, contaminado con tanta sangre de tantos animales muertos a los que se les había transferido los pecados de aquellos que por fe esperaban el perdón por el sacrificio del Cordero. Y toda esa carga de pecados acumulados en el santuario, ¿cómo se eliminaba para dejar purificado de nuevo el lugar santo? Pues eso es, queridos oyentes, lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Ese paso de Cristo en su ministerio en el santuario celestial. Y nos lo va a presentar, exponer y explicar nuestro querido pastor José Luis. Muy buenas tardes, querido pastor. Muy bienvenido nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes, Amelia. Muchísimas gracias. Y gracias por esa increíble introducción que has hecho y un resumen muy ahí sintetizado de lo que ya hemos estudiado hasta este momento. Pues muy bien, pastor. Ahora le doy paso para que tome la palabra y con la luz de la lámpara de la Biblia, preséntanos ese cambio de lugar de Cristo en su santuario que lo lleva ante la presencia del Padre como el Cordero inmolado y el sumo sacerdote
intercede por nosotros. Adelante. Ha sido fascinante todo el recorrido que hemos estudiado a través del santuario y los pasos que Jesús ha dado para marcarnos un camino. Ha sido extraordinario cómo todo representaba a Jesús, cómo él cumplió cada uno de los pasos de el santuario terrenal que una vez se le dio de modelo a Moisés en el monte Sinaí. Y estaba representado en el altar del sacrificio, en el lavacro, en los muebles del lugar santo. Y allí Jesús hizo una obra extraordinaria. Y hoy veremos un episodio más de los pasos de Jesús hacia el término y la culminación de todo lo que prefiguraba el santuario terrenal, el modelo que Dios mismo, Jesús mismo, cuando bajó al monte Sinaí, se lo dio a Moisés como en un modelo, como en una copia de la copia, para que él pudiera hacerlo realidad en un pueblo errante por el desierto que necesitaba la protección de Dios y que obviamente Dios quería habitar en medio de ellos. Quiero como introducción comenzar con el texto bíblico que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, el capítulo 10, los versículos 8 al 11. Y dice que la voz que oí del cielo, está hablando Juan, que tuvo la visión, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo lo siguiente, le dijo a Juan: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces lo tomé de la mano del ángel y lo comí, y en la boca de Juan, o sea, dice él, en mi boca era dulce como la miel mientras lo masticaba. Pero cuando lo hubo comido, cuando llegó al vientre, dice que se lo amargó. Y entonces aprovechó el ángel y le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así comenzamos hoy con nuestro estudio acerca de qué venía a continuación de estar Jesús allí deambulando en el lugar santo, proveyendo, como ya lo estudiamos, de la palabra, de su palabra, que nunca escaseó, proveyendo del Espíritu Santo que nunca escaseó, como era la luz en el candelabro, y proveyendo, recibiendo todo el incienso que eran nuestras oraciones, porque el incienso nunca escaseaba. Quiere decir que el pueblo siempre permanecía en oración. A veces parecía que se estaba agotando, pero resulta que resurgía nuevamente y el incienso volvía a quemarse en la tarde para que inundara el apartamento de un aroma agradable. Así que la pregunta que tenemos a continuación es: ¿cuándo subió Jesús al cielo? Eso es una pregunta muy interesante y tenemos algunos aspectos aquí interesantes. La Pascua se celebraba en en el primer mes del calendario judío, era el 14 del primer mes de ellos. Ahora, ese día de la Pascua, Jesús toma
la Pascua con sus discípulos, toma, hace el pan, el vino, el día siguiente muere, o sea, muere un 15 de Nisan, pasa unos días en el sepulcro, resucita el domingo, como él mismo lo dijo, estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, perfectamente lo cumplió exactamente como él lo dice, hacen, subió, resucitó y duró 40 días con los discípulos haciendo un entrenamiento intensivo con ellos porque la obra que se avecinaba era una obra fundamental e importante. Así que Jesús en ese mismo año 31, que es el año donde él muere, vamos a verlo más adelante, donde él muere, resucita y sube al cielo, asciende en ese mismo año, exactamente 40 días después, el 26 del mes de Iyar, que es el mes siguiente al mes de Nisan. Esos son datos interesantes porque fue la parte cuando Jesús pasa del lavacro y entra en el lugar santo exactamente en ese periodo de tiempo, en ese año, en ese día, exactamente en ese mes. Ahora, el Yom Kippur era una de las fiestas que el sumo sacerdote celebraba una vez al año. Obviamente el pueblo acudía alrededor del tabernáculo para poder celebrar la fiesta del Yom Kippur, que era la fiesta del gran día de la expiación, así se llamaba. Yom Kippur, Kippur es expiación y Yom es día, así que el día de expiar, el día de perdonar, el día de la expiación era conocido ese día, donde una sola vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. No había otro día en el cual el sumo sacerdote, en este caso era Aarón, quien fue ungido para poder ministrar en el santuario terrenal, él le tocaba una vez al año entrar en ese lugar santísimo para hacer expiación por su pueblo. ¿Y qué era eso de la expiación? Pues sencillamente era un ritual que hacían muy interesante, aparte de limpiar el tabernáculo, como bien lo dijo Amelia al principio. Debían limpiarlo, mucha sangre rociada, mucho mal olor dentro del santuario, limpiaban todas las cortinas, las cambiaban, colocaban cortinas nuevas porque empezaba un nuevo año para ellos, que era aproximadamente por ahí en septiembre, octubre. Era normalmente como en nuestro calendario, era en ese mes aproximadamente, entre esos 2 meses aproximadamente. Así que, ¿qué era el día de la expiación? ¿O qué se hacía en el día de la expiación? Muy bien, la fiesta del Yom Kippur era lo siguiente. Dice el texto bíblico, Levítico 23, 26 al 30. Habló Jehová a Moisés y le dijo, a los 10 días del séptimo mes será el día de la expiación. No era ya el primero que era Nisan, sino era el séptimo. Recordemos que era septiembre, octubre. Y a los 10 días de ese séptimo mes, dices, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis ese día, pues es día de la expiación, pues es Yom Kippur, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día, ojo con esa frase, será eliminada de su pueblo, y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Esas eran las condiciones que Dios había colocado para ese día, el gran día de la expiación. ¿Y qué se hacía en ese día? Bueno, Aarón entraba en el santuario, también lo dice Levítico 16, y entraba con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Tenía que vestirse con una túnica santa de lino, otra ropa distinta, se pondría calzoncillos de lino, miren todos los detalles, se ceñiría con el cinto de lino y con la mitra de lino se cubriría la cabeza. Estas son las santas vestiduras que con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así que se lavaba el sumo sacerdote Aarón, se colocaba las vestiduras y traía al
tabernáculo, a toda la tienda entera, en su globo general, un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Y esos dos los traía para hacer una obra especial. Sobre uno, él los sacrificaba y entonces esa sangre era ofrecida dentro del santuario era como la última sangre ofrecida para que hiciera la limpieza, porque según el pensamiento judío y según lo que la Biblia establece, la sangre es sinónimo de purificación, sobre todo la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, que fue sin tacha ni mancha, Jesús en la cruz del Calvario. Ya lo estudiamos en uno de los primeros capítulos. Esa sangre nos purifica de pecado, nos limpia y nos hace aceptos para poder entrar en el santuario. Ahora, esa sangre de ese becerro era puesta allí. Y el otro carnero, Aarón echaban suertes para ver quién era, y echaban y colocaban las manos encima sobre él para eh, simbólicamente traspasar todos los pecados del pueblo a ese carnero, y hacían una labor especial con ese carnero que lo estudiaremos en el último de los capítulos de esta serie. Así que eso se hacía en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta del gran día de la expiación, una limpieza total, una purificación a través de sangre. Lo hacía el sumo sacerdote. Y recordemos que Jesús, según el libro de Hebreos, es ungido como el gran sumo sacerdote que entró en una vez y para siempre en el santuario. Así que él empezó, desde que subió al cielo, como ya lo vimos, empezó una obra de mediación increíble en el lugar santo. Todo ese tiempo, desde el año 31 hasta donde vamos a verlo a continuación, empezó una obra increíble de mediación y de intercesión por su pueblo. Pero llegaba el gran día de la expiación. Eso lo tenía el santuario terrenal y Jesús también debía cumplirlo. Así que, ¿en qué fecha Jesús termina entonces de mediar en el lugar santo, y en qué fecha entra y pasa al lugar santísimo? Yo voy a explicar en este momento una profecía que es la profecía más larga de tiempo. Lo voy a explicar muy brevemente y muy sintetizadamente, pero muy didácticamente para que podamos entenderla. Es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero antes, quiero dejar un par de cosas en la mesa para poder explicar esa profecía. Lo primero es un principio que es llamado el principio día por año. En el libro de Números y de Ezequiel está presentado ese principio por medio de Moisés y por medio del profeta, porque ellos decían que un día equivalía a un año. En Números dice, conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, en dar la vuelta a la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Ese fue el castigo de Dios. Como duraron 40 días ustedes reconociendo la tierra y en maldad, ahora va a durar 40 años dando la vuelta a lo que tuvieron que haber entrado de manera inmediata cuando llegaron a la tierra prometida. Pero por el pecado, recordemos, Josué y Caleb llegaron y fueron los únicos dos que defendieron la posición de entrar a poseer la tierra prometida. Los otros murmuraron. Muy bien. Y luego en Ezequiel dice que él lo mandó a hacer un acto simbólico de recostarse de un lado. Y digo, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. O sea, 40 años llevarás la maldad de la casa de Judá. Así que ese principio es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y otro asunto es que cuando le dijeron a Daniel, en Daniel 8:14, que luego después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado, él se angustió, se asustó porque pensaba que 2300 días iba a durar
todo el cautiverio en Babilonia, cuando en realidad eran 80 años. Así que el ángel viene para poder explicarle eso y lo primero que le dice no le habla de los 2300 días, que era la profecía más larga, sino que le habla de los primeros 70 semanas. Y empieza en 9:24 diciéndole el ángel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esa palabra determinadas es cortadas, cortadas de una cuenta mucho más grande. Si están cortadas, es que están sacadas de un número más amplio. Entonces, de las 2300 tardes y mañanas hay que cortar 70 semanas. ¿Pero qué son 70 semanas? Bueno, yo he traído un cuadro muy interesante que desglosa muy bien la profecía. Dice Daniel 8:14, hasta 2300 días de tardes y mañana y el santuario será purificado. Pero lo primero que le dice el ángel son 70 semanas. 70 semanas por 7 días, si multiplicamos, son 490 días. Recordando el principio día por año, serían 490 años. ¿Cuándo ocurrió esa profecía? Bueno, Daniel en el capítulo 9 en la explicación del ángel, le dice que primero serán 7 semanas más 62 semanas. Y muchas veces se pregunta la gente por qué separa las 69 primeras semanas, las separa en 7 y luego en 62. Sencillo, porque 7 semanas, o sea, 7 años demoró la construcción o la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la ciudad cuando el decreto fue pronunciado por Artajerjes en el año 457 a.C. Eso duró 7 años. Por eso el ángel le dice 7 más 62. Eso da una suma de 69 semanas que multiplicándolas por 7 dan 483 días, que son 483 años. Si sumamos una suma normal del 457, lo llevamos al año 0 y pasamos, nos da justo el año 27 después de Cristo. Y el año 27 después de Cristo, justo ese año, Lucas menciona que Jesús fue bautizado en el río Jordán y eso da apertura a él como el Mesías. De ahí para atrás había estado en la incógnita y de ahí empieza su ministerio terrenal de implantar o recuperar el reino que se había perdido por manos de Adán. Pero todavía quedaría faltando una semana más. El ángel le dice a Daniel que a la mitad de esa semana que falta, le quitarán la vida al Mesías. 3 años y medio, desde el año 27 al 31, 3 años y medio demoró el ministerio de Jesús en la tierra y en el año 31, un viernes, más o menos 3 de la tarde, Jesús muere en la cruz del Calvario. Tenemos el día, tenemos el año, tenemos la hora en cuando Jesús murió por la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero luego dice que el resto de la semana que falta, los 3 años y medio, la mitad de la otra semana, dice que confirmará el pacto a muchos. Y con el apedramiento de Esteban en el año 34, confirmado por Saulo de Tarso para que lo apedrearan, se comprende que ahí entonces se aperturó el evangelio a los gentiles y por eso dice el ángel a Daniel que se confirmará el pacto no solamente a Israel, sino a muchos. Ahí tenemos 490 años que han transcurrido. Ahora, a los 2300 hay que hacer una operación muy sencilla. Del año 34 en adelante, hay que sumar hasta los 2300. 490 se le descuenta a los 2300 y lo que queda son 1810 años
que son exactamente, nos lleva el periodo de tiempo al año 1844. Ese año es conocido como el inicio del juicio investigador. ¿Por qué es conocido en ese tiempo, en ese año, el juicio investigador? Porque sencillamente la profecía lo ha dejado claro. Dice que después que pasen 2300 días de tardes y mañanas, el santuario será purificado. Y no era el santuario de la tierra, no era el de Moisés porque ya no existía, no era la tierra como se habían equivocado los del movimiento metodista milerita, era el santuario del cielo que se tenía que purificar. ¿Y por qué tiene que purificarse? Porque en el santuario están registrados todos los informes de los pecados de todo el mundo. Y hay que limpiar eso para entonces Jesús hacer una obra posterior. Así que ha llegado a ese año. En un año donde ocurrió algo muy históricamente muy terrible para el ser humano, que es conocido como el Gran Chasco. En una enciclopedia en línea investigué y dice: el Gran Chasco fue un suceso importante en la historia del movimiento milerita. Un grupo religioso estadounidense del siglo XIX, conducido por William Miller, cuyo nombre toma el movimiento milerita, concluyó por medio de un estudio de las cronologías de la Biblia que Jesucristo, el Salvador de la religión cristiana, volvería a la tierra cerca de 1843. Ese fue el estudio inicial que hizo William Miller. Jesús viene alrededor de 1843. ¿Qué año, qué día? No sabemos, pero viene en ese año. Sus seguidores, estudiando más profundamente la Biblia, se dieron cuenta que el otoño era el mes donde se celebraba el Yom Kippur. Así que en el otoño ellos dijeron: Jesús no viene en 1843. Si sacamos bien la cuenta, los 2300 días dan el otoño de 1844. Así que señalaron la fecha del 22 de octubre de 1844, cuando en ese día señalado Jesucristo no apareció como se esperaba. Un gran número de mileritas abandonaron el grupo, dando paso a su disolución. A pesar de esto, muchos continuaron bajo la influencia del trabajo de Miller. El gran chasco también lo predice la Biblia y fue el texto que leímos al principio. La Biblia también habla de ese momento del gran chasco. La voz que oí, diciendo Juan, habló conmigo otra vez y dijo: ve y toma el librito que está en la mano del ángel que está sobre la tierra y el mar. Recordemos que ese ángel, que es un ángel con gran poder, pone su pie sobre la tierra, pone el otro pie sobre el mar y dice: el tiempo ya no será más. Allí empieza el tiempo del fin. ¿Cuándo empieza? Bueno, estamos allí en ese momento cuando a Juan se le envía a tomar el librito. Los estudiosos y teólogos más importantes de la Biblia sostienen que ese librito son los capítulos 8 al 12 de Daniel. No es el libro completo, sino todo el fragmento profético de Daniel de los capítulos 8 al 12. Así que Juan va, toma el libro, ya lo leímos, se le amargó el vientre y dice el ángel: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, lo que estudiaron hasta 1844 fue genial. Llegaron a una conclusión, pero se equivocaron. Ahora les toca volver a profetizar, les toca volver a estudiar todo para volver a hablarle a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchas lenguas y a muchos reyes. En ese mismo capítulo, el capítulo 10, versículos 8 al 11, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo.
Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto con granizo grande. En ese momento se abre la puerta del lugar santísimo, porque Jesús no volvía a la tierra a buscarnos. Jesús no volvía a la tierra a purificar la tierra como el movimiento milerita lo había comprendido. Jesús se levantaba del trono del lugar santo y abría la puerta del lugar santísimo para poder dejarse ver el arca del pacto, el arca de la alianza, el cofre que había sido símbolo por muchos años para los israelitas de poder, de presencia de Dios, y que vamos el próximo domingo a estudiar qué es el arca del pacto. Entonces ahora Jesús abre la puerta porque ahora Él pasa de la obra de mediación. No quiere decir que todavía no intervenga por nosotros, que tenga una obra de mediación por nosotros, sino que ahora pasó a otra función que es la obra de la expiación. Y así como el sumo sacerdote entraba una vez al año, Jesús abrió la puerta para entrar ahí en el lugar santísimo para hacer la obra de expiación por su pueblo. Hiram Edson, un metodista de la época del evento del Gran Chasco, junto a otros metodistas, estaba desconcertado por la no llegada de Jesús. Imagínense, eso es un chasco terrible. Todos vendieron de todo, quedaron sin propiedades, quedaron sin casas, quedaron sin empleos, quedaron sin empresas, quedaron sin nada. Todo lo vendieron, todo lo regalaron, todo lo donaron porque ellos estaban seguros que se iban al cielo. Así que Edson, mientras caminaba por un campo de maíz, tuvo una experiencia que él relata, creyó que era una revelación divina. En esa visión dice que Hiram Edson sintió como si alguien le tocara el hombro. Le tocaron el hombro y vio una abertura en el cielo como el santuario celestial. Vio a Cristo entrando en el lugar santísimo, lo que entonces él interpretó como el inicio de una nueva fase en la obra de Cristo en el santuario celestial y por supuesto el juicio investigador. El periódico de Day Down, que vemos a continuación, un escritor llamado Crozier, también habla muchísimo. El periódico, eso es un fragmento, pero también habla muchísimo acerca de ese día. Y Ellen G. White también fue otra de las metodistas de la época que vivían previo allí, esperaban el advenimiento de Jesús, y ella dice que vio al Padre levantarse del trono en una visión también y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. El Padre se levanta primero, entra al interior del velo, pero no abre la puerta para que ya sea un acceso para entrar. Entonces Jesús, dice, se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Dice ella, no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y dice que esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono en el lugar santo, que ya lo vimos, y los conducía por un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz que decía, aguarden aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Abre la puerta Jesús y entra en el año 1844, exactamente el 22 de octubre. No sabemos la hora, no sabemos en qué momento, pero sí sabemos que ese año Jesús entró para hacer una labor de expiación.
con esto hay claro que lo que falta es muy poco. El gran día de la expiación demoraba un solo día, 24 horas en el antiguo Israel. ¿Cuánto tiempo lleva Jesús allí en el lugar santísimo haciendo la obra de expiación? Lleva mucho, del año 31 al 1844, duró todo ese tiempo en el lugar santo. Pero ahora, desde 1844 al 2025, van muchos años que Jesús está haciendo la obra de expiación, cumpliendo el gran día de la expiación, el Yom Kippur, que tenía que cumplirse en el santuario terrenal para poder limpiarlo y que Él tiene que cumplirlo en el cielo para poder limpiar el santuario de los pecados, para poder retornar a la tierra. Qué obra maravillosa de Jesús. Y lo mejor de todo es que tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo porque ya Jesús nos ha marcado el sendero para poder ir detrás de Él al lugar donde Él está. Vendrá por nosotros muy pronto. ¿Qué significa el arca del pacto? Lo estudiaremos en nuestro próximo capítulo, donde veremos qué significaba el arca del pacto para el pueblo de Israel, qué significa el arca del pacto para nosotros, qué obra está haciendo Jesús allí en ese lugar y cuánto faltaría, según los cálculos proféticos, para que Jesús pudiera decir, hecho está, todo ha terminado y voy a ir a buscar a los que son míos, a los que son mis hijos. Apocalipsis establece que nadie conoce el día ni la hora en el cual Jesús ha de venir a la tierra. Eso debemos tenerlos todos claro en nuestra mente. Y aunque nadie conoce el día y la hora, nos ha dejado a través de la profecía señales que son eventos no aislados, sino que conforman un todo para que estemos preparados para cuando Él diga, consumado es. Las últimas palabras para venir a buscarnos. Que el Señor te bendiga en esta noche. Que el Señor te bendiga en esta tarde, que el Señor te bendiga en este día. No sé en qué momento verás este vídeo, pero en el momento que lo veas, que el Señor te pueda bendecir y que tú puedas a través de Él, de su poder, de su gran sacrificio y su gran obra a través del santuario celestial, podamos tener la posibilidad de la salvación cuando Él diga una vez, consumado es, viene por nosotros y vamos con Él a vivir una temporada muy larga y placentera en las mansiones del cielo. Que el Señor te bendiga. Amén. Pues qué información tan rica, tan sustanciosa acabamos de recibir. Así que quedamos con un corazón muy agradecido a nuestro Dios por revelarnos tan detalladamente que Jesús se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial en este momento de historia. Muchas gracias, querido pastor José Luis, por llevarnos iluminados por la lámpara de la Biblia a través de esa puerta que da entrada al trono de Dios, donde Jesús, como nos has expuesto, como Cordero inmolado y sumo sacerdote, está ya terminando su ministerio celestial para volver a esta tierra. Muchas gracias, pastor, y te ruego que nos selles este estudio tan relevante con una ferviente oración de agradecimiento. Oremos. Muchísimas gracias, querido Jesús, por esa gran obra que tú hoy aún sigues haciendo por cada uno de nosotros. Nos has dejado el mapa y la ruta clara para que nosotros podamos seguirte, para que podamos estar en paz, confiados de que tú siempre haces lo mejor para nosotros.
No sabemos qué día exactamente vendrás a la tierra, pero lo que sí estamos seguros es que vendrás y no tardarás. Vendrás a buscarnos para darnos un futuro mejor. Por eso anhelamos, Señor, que tú puedas volver. Anhelamos, Señor, que tú puedas regresar. Por eso haz expiación en el santuario. Pasa por nuestros nombres, Señor, límpianos y purifícanos y lávanos con tu sangre para poder tener un puesto en las mansiones del cielo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario.
Pues muchas gracias, Pastor. Quedamos a la espera del siguiente capítulo para conocer la parte final del santuario en profundidad, el lugar santísimo. Pastor, muchísimas gracias una vez más y vamos a estar esperándole. Y a todos ustedes, queridos oyentes, esperamos que nos hagan todas sus preguntas y que todas las inquietudes acerca del tema nos las hagan saber a través de nuestro departamento de comentarios que podrán encontrar en la página y también en nuestra dirección de email salvacioncompartida@gmail.com, porque todas las expresiones de sus inquietudes van a ser de gran importancia, muy interesantes para todos nosotros. Y no se olviden de pedir, si lo desean, la Biblia y otros libros de interés que tienen a su disposición totalmente gratis en la misma dirección de mail, salvacioncompartida@gmail.com. Y bueno, hasta aquí, queridos amigos y amigas, nuestra transmisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por el santuario y pronto estaremos de nuevo con ustedes para conocer más secretos de la Biblia. Que Dios los bendiga y los cuide en esta semana. Nos vemos.